Como resumen de este proyecto, estudiamos la posibilidad de generar 10 watts de potencia a partir de un delta de temperatura con un elemento termoeléctrico. En este caso utilizaremos una celda de Peltier que logre la generación de electricidad por medio del efecto Seebeck. También se realizó un modelo matemático que permitió predecir el comportamiento de la celda. Asimismo, este modelo relaciona el flujo de calor que pasa a través de la celda Peltier con la energía eléctrica que se puede generar. Con dicho trabajo se determinan las condiciones óptimas de funcionamiento. Las constantes del modelo son determinadas experimentalmente. Para ello se desarrolló y se construyó una simulación del dispositivo en donde se puede realizar experimentos sobre la variación de la tensión que sale a través de los terminales de la celda con ayuda de la fuente generadora de calor. Se ha podido comprobar que el dispositivo experimental funciona correctamente. La celda de Peltier genera energía eléctrica. La producción de energía termoeléctrica en Colombia ha venido creciendo año tras año a tal punto que en el año 2016 alcanzó un máximo histórico. El problema que le encontramos a dicho crecimiento energético es que gran parte de esa energía proviene de la quema de combustibles fósiles en procesos industriales. Uno de los combustibles fósiles es el carbón. Es por esto que en la mayoría de los casos resulta nocivo para el medio ambiente el uso de la energía de esta clase. En este proyecto queremos demostrar que el calor lo producimos a diario hasta en nuestras propias casas a pequeña escala y podría ser de gran utilidad si encontramos una manera viable para transformarlo en energía eléctrica. Queremos demostrar que el calor también puede ser aplicado para producir potencia eléctrica a pequeña escala utilizando principios como leyes químicas, matemáticas y haciendo uso de simulaciones para corroborar. Bueno, ahora hablando un poco sobre los objetivos de nuestro proyecto, primero tenemos el objetivo más grande, que es el objetivo general, que es diseñar y simular un generador termoeléctrico que pueda ayudar a producir 10 watts eléctricos, transformando calor en electricidad. Y como objetivos específicos tenemos desarrollar el estado del arte para así tener un punto de partida de donde comenzar. En segundo lugar tenemos diseñar un prototipo y decidir la clase de celda Peltier y sus especificaciones para así producir la potencia eléctrica que necesitamos. En tercer lugar tenemos decidir la forma de calentar las celdas y escoger un buen disipador de calor. En cuarto lugar, diseñar el prototipo mediante software CAD, que en nuestro caso fue SolidWorks. Y por último tenemos simular la funcionalidad del prototipo en Proteus. Para el estado del arte nos basamos principalmente de 4 proyectos. El primero de ellos es el diseño de paneles generadores de electricidad por medio de efecto Seebeck, el cual consiste en un panel con un sistema de enfriamiento que permite generar mayor energía a partir de un diferencial de temperatura del panel. El segundo sería Seebeck Utilizing Charge Collecting Undergarment Battery Unattended Source, el cual consiste en un prototipo de traje para la Armada estadounidense, el cual estaría hecho de una tela con alta eficiencia en transformación de energía. El tercero sería The Orange Power Wheelies. Este proyecto se trata de unas botas que permiten cargar un celular o cualquier otro dispositivo pequeño, debido a que poseen un generador eléctrico que funciona utilizando el efecto Seebeck y aprovechan el delta de temperatura entre el medio externo de las botas y el medio interno. En este caso el medio externo sería el suelo. Y por último tenemos el recolector de energía de múltiples fuentes, en el cual se ubicaría una termocupla dentro de un microchip junto con un generador de vibraciones. Este proyecto nos aportaría ideas para el diseño del prototipo principalmente. Para nuestro marco conceptual queremos afianzar conceptos que van a ser utilizados a lo largo de todo nuestro proyecto, como podría ser efecto Seebeck, efecto Peltier y celda Peltier. Comenzando por el efecto Seebeck, es la generación de una tensión por medio de un delta de temperatura a través de la unión de dos alambres semiconductores totalmente diferentes, es decir, de distinto material. El efecto Peltier es lo inverso al efecto Seebeck, es la producción de temperatura a través de una corriente o de energía, de electricidad. Y la celda Peltier es una matriz con muchas termocuplas dispuestas en un espacio muy reducido. Los termopares que la conforman no están hechos de simples metales, sino también son de semiconductores.
Por lo general, dichas celdas están fabricadas con bismuto, por la cara del semiconductor tipo P y telurio para la cara N. Para el caso de la metodología, lo que íbamos a hacer era un prototipo, materializarlo y llevarlo frente a ustedes. Sin embargo, eso no va a ser posible debido a la situación que estamos pasando. Así que lo que vamos a hacer es un diseño en SolidWorks, luego vamos a probar su efectividad teóricamente, todo esto es realizado teóricamente, y vamos a proceder a evaluar si verdaderamente sí produce los 10 watts o no. Entonces, los materiales que vamos a utilizar para probar nuestro objetivo general va a ser, primero, dos celdas termoeléctricas o Peltier de 12 voltios. Segundo, tres recipientes metálicos. Tercero, una resistencia. En este caso vamos a utilizar un bombillo. Cuarto, el cableado necesario para conectar las dos celdas con el bombillo. Quinto, acoplador para el bombillo. Sexto, soporte para el bombillo. Séptimo, hielo seco que va a ser nuestro disipador. Octavo, agua caliente que va a ser nuestro calentador. Y noveno, termómetros o termocuplas para regular las temperaturas del agua caliente y el hielo seco. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco sobre el diseño. En el diseño lo que planteamos es unir todos los materiales mencionados anteriormente y acoplarlos de tal manera que logremos producir los 10 watts de potencia que necesitamos. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos una vista isométrica en donde tenemos un soporte y el bombillo que está conectado a través de unos cables a las celdas Peltier. Son dos celdas Peltier conectadas en serie que se encuentran en la mitad de dos tanques. El superior es un tanque azul que representa el frío y el inferior es un tanque rojo que representa el calor, es decir, en la parte superior tendremos el hielo seco y en la parte inferior el agua caliente. Entonces, ahora pasamos a una vista superior. En la parte superior de la vista, valga la redundancia, tenemos una entrada de agua. Esta entrada de agua lo que nos va a hacer, para lo que nos va a ayudar, es para cambiar el agua caliente cuando ésta deje de tener la temperatura que necesitamos. Esta temperatura la vamos a medir constantemente con un termómetro. Ahora, como pueden ver, en la parte superior derecha hay un pequeño agujero. Este agujero se colocó con la intención de evitar problemas de presión dentro del tanque. Lo que quiere decir que como tendremos hielo seco, y el hielo seco no hace fusión, sino que directamente se sublima, entonces a través de ese agujero van a salir algunos de los gases que salgan del hielo seco y evitaremos problemas de presión. En la siguiente foto tenemos la vista frontal, en donde vemos el soporte, el bombillo y en la parte inferior vemos un desagüe. Este se va a abrir cuando la temperatura del agua que tenemos en la parte inferior de nuestro montaje sea muy baja, es decir, no sea la que necesitamos para producir nuestro delta de temperatura. Este sería más o menos nuestro diseño. Traté de resumirlo y explicar las cosas más importantes que lo componen. Para el caso del diseño que realizamos, tuvimos muy en cuenta la posibilidad de materializarlo. Sin embargo, como no se va a poder materializar, ningún parámetro cambiará. Es decir, nuestro delta de temperatura se mantendrá constante de tal manera que nuestra simulación funcione correctamente. Ahora vamos a proceder a explicar el modelo matemático y cómo llegamos a él. Entonces, como pueden ver, nuestro resultado final del modelo matemático es el siguiente. Dentro de él tenemos P, que simboliza la potencia, SB y SA, que simboliza la diferencia entre las constantes de Seebeck de cada material que compone las celdas Peltier. Tenemos el delta de temperatura, que es la temperatura 2 menos la temperatura 1, y como denominador tenemos la resistencia del bombillo. Ahora necesitamos encontrar los materiales y sus constantes de Seebeck a la par que necesitamos encontrar la resistencia del bombillo. Lo que quiere decir que nuestra variable independiente será el delta de temperatura y nuestra variable dependiente será la potencia. Para hallar la resistencia el proceso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es conocer el voltaje al cual funciona nuestro bombillo a la par que su potencia, es decir, 10 watts y 12 voltios. Con estos dos datos podemos hallar la resistencia del bombillo. Como pueden ver a continuación, este fue el proceso realizado. Ya teniendo el valor de la resistencia, vamos a mirar a qué valor corresponde la diferencia entre las constantes de Seebeck. Entonces, para hallar a qué valor corresponde la diferencia de las constantes de Seebeck, lo que vamos a utilizar es la ecuación del efecto Seebeck, que es la siguiente. Entonces, conocemos que las celdas pueden producir
como máximo 12 voltios de tensión. Y también conocemos que el delta de temperatura máximo que pueden admitir es de 113 grados centígrados, un lado a 83 centígrados y el otro a menos 30 centígrados. Al hacer esta resta, logramos obtener el número de 113 centígrados. Entonces, en esa ecuación lo que hacemos es despejar la resta de las constantes de Seebeck, dividir 12 entre 113 y lo que obtenemos es 0.106194. Esta es la diferencia entre las constantes de Seebeck de nuestras celdas. Ahora, ya teniendo este valor, vamos a hacer una pequeña modificación en nuestras celdas. Lo que vamos a hacer es utilizar dos celdas, lo que quiere decir que vamos a dividir nuestro delta de temperatura a la mitad para que cada celda pueda producir la mitad de su máximo potencial, es decir, 6 voltios cada una, unirlas en serie y que esos 6 voltios que nos aporta cada una nos puedan aportar los 12 voltios que necesitamos. Esto se hace con el fin de evitar posibles daños en las celdas Peltier y hacernos un poco el trabajo más fácil, ya que no necesitamos producir un delta de temperatura tan grande. Por lo tanto, el cambio que toca hacerle al modelo matemático es agregarle un 2 que multiplique a la diferencia de las temperaturas y a la diferencia de las constantes de Seebeck. Y el resultado final es este. Debido a que no se pudo materializar el prototipo, vamos a mantener nuestro parámetro de delta de temperatura siempre constante, es decir, siempre será 56.5 grados centígrados. Ahora vamos a mirarlo en la simulación. Tenemos dos fuentes de voltaje DC unidas en serie. Tenemos una resistencia de 14.4 ohms que simboliza nuestro bombillo y tenemos una corriente que atraviesa el sistema de 833 miliamperios. Al simular este montaje, lo que obtenemos como resultado son los 10 watts de potencia. Se espera que con base en las especificaciones y el diseño CAD presentado y el modelo matemático realizado a lo largo de este documento, se logre cumplir con el reto planteado a inicios del curso, simular la generación de 10 watts de potencia a partir de calor. Como se puede observar en la simulación realizada, se cumplió con el objetivo del proyecto. Los resultados obtenidos están basados en parámetros idealizados, despreciando cambios en temperatura y otros factores que impiden una excelente eficiencia en nuestro proyecto y modelo. Las celdas Peltier son usadas generalmente para sistemas de enfriamiento. Sin embargo, se puede hacer uso de sus propiedades para invertir dicha función, haciendo uso de un delta de temperatura para producir electricidad y potencia. Muchas gracias por su atención. Esperamos el proyecto haya sido de su agrado.